Bien, retomando y continuando con las reflexiones en el documento del profesor Gómez y compañía sobre la sinopsis de pruebas estadísticas no paramétricas, vamos a conversar ahora sobre lo que encontramos en características comunes de las pruebas no paramétricas. Ahí lo están observando en pantalla, cuadro 3, donde destacamos que se habla de independencia de las observaciones aleatorias, o sea, la misma característica de lo que se mencionó en la paramétrica, o sea, independencia de las observaciones, sea paramétrica o no paramétrica, deben de tener los datos esa característica. Dice que se tiene pocas asunciones con respecto a la distribución de la población, o sea, por eso también se conoce como que son distribuciones de libre composición, o de libre distribución, porque no hay una figura específica en la cual nos podamos decir que es asimétrica para un lado o para el otro, no, únicamente que no es normal los datos y ahí apuntan a que utilicemos las no paramétricas. Pero los supuestos son obviamente menores. Dice que la variable dependiente es medida en escala categórica. La variable dependiente, entonces aquí nos están diciendo, bueno, es una variable cualitativa, puede ser cualitativa. El punto primario es ordenamiento por rangos o por frecuencia, o sea, lo que ya la característica no es encontrar un estimador de un parámetro como era antes, la fórmula de la media, la fórmula de la varianza, la mediana misma, la proporción, en fin, sino que ahora es más trabajar con rangos, y los rangos surgen después de colocarse en las variables de manera ordenada. O sea, si se ordenan los valores, el primerito que tenga, o sea, el valor menor será el número 1, el subsiguiente el 2, etc. Si tengo 50 datos, el rango, la variable con el mayor valor, pues tendrá el rango 50. A no ser que hayan empates, que eso se conversará después. Pero funciona con ese estilo. Ahora, las hipótesis se hacen sobre rangos, medianas o frecuencia de los datos. Ya lo mencionamos. Se habla del tamaño de muestra requerido es menor de 20, pero ahí también vuelve el mismo comentario que dice en la parte inicial o en el video anterior, y es que no, yo puedo tener 3000 datos o 4000 y mi variable no comportarse de manera normal, y entonces no aplicaría utilizar las fórmulas o la estadística tradicional, la estadística de inferencia paramétrica. ¿Por qué? Porque no se comportaron así. Y los datos pueden ser miles. El ejemplo que siempre me surge es el del salario, porque los salarios no tienen esa característica en lo general. Siempre habrá muy poquiticas personas, o pocas, comparativamente con el grueso que estemos analizando, que ganen salarios muy altos o altos. Habrá una gran mayoría de mandos medios, de operarios, etcétera, que están al principio de la distribución. Generalmente son distribuciones asimétricas positivas. Y eso ya se sabe y se ha detectado y no es ningún misterio. Por lo tanto, independiente de que usted tenga un n grande, eso nos va a marcar de esa forma. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese detalle. Bien, el tema del cuadro 4, características de pruebas no paramétricas, ventajas. No me voy a ir tan exhaustivo ya para entrar ahora al software, sino que voy a hacer en general unos comentarios. Pues yo siempre encuentro el detalle de que son los cálculos, o se hace referencia mucho a los cálculos, que son fáciles de aplicar, que de pronto en la paramétrica no tanto, que si el n es grande, entonces los cálculos se vuelven engorrosos o ya muy desgastantes, etc. Hoy por hoy no lo veo así. Y no lo veo así porque precisamente están los software. Y por eso también en algún momento tuve yo la ambigüedad, la duda, mejor, de si algunas de mis charlas las enfocaba al calcular el estadístico de la prueba en cuestión de manera manual. Valga decir la U de Mann-Whitney, o la W de Wilcoxon, o la K de Kruskal-Wallis, la F de Friedman, en fin, porque
Ya definitivamente los software pues no los dan, nos dan el indicador. Entonces opté en algunos para mostrarla o hice una o dos referencias a la fórmula, pero de hecho ya es poco probable que nosotros nos toque manual. Ahora, como docentes, de pronto sí pues nos tocará expresar la fórmula en un tablero, etcétera, y bueno, hay que tener al menos la referencia y saber cómo se hace. Pero en la práctica y en la realidad y en un trabajo de grado, etcétera, nos vamos al software. Lo importante es saber cuándo usamos la prueba, cuál prueba usamos, a mi modo de ver. Pero también es cierto que si hay que hacer otras discusiones sobre las fórmulas, las trabajamos. Bien, en eso entonces de las ventajas, lo del tema de si es poquito grande el N o engorroso o no engorroso, creo que ya no es discusión por el apoyo de los programas. Lo que sí es importante es que sí tienen menos supuestos. O sea que eso sí es una ventaja. No nos piden que sea de determinada forma los datos. Entonces ahí sí tenemos una ventaja bien clara. Se pueden utilizar datos ordinales o nominales. Otra situación que ya complementa lo de la paramétrica, que no podríamos hacerlo, por ejemplo, para los nominales. Entonces ahí sí es realmente importante tener en cuenta ese tipo de variables para trabajar con la no paramétrica. El tamaño de muestra, cuando la muestra es menor de 10, son sencillos. Ya conversé sobre lo sencillo o no, me parece que no viene tanto al caso. Y el tema de efectividad, se habla que si los datos fuesen normales, pues es evidente que es más eficiente eso con el mismo n. Y que si uno sube el n, probablemente logre la misma eficiencia utilizando estadística no paramétrica. Pero también es una discusión que no veo muy claro, porque si mis datos cumplen determinadas las condiciones para aplicar unas técnicas, pues por ahí me voy. Valga decir, si cumple lo de normalidad, utilizo esa y no tengo más requerimientos. Bien, ahí vamos entonces avanzando. El tema de las desventajas dice que si se puede utilizar una prueba no paramétrica y se usa una no paramétrica, hay pérdida de información. Claro, pero eso ya no es desventaja de la técnica, sino de quien la use, porque si yo puedo utilizar la paramétrica, pues la uso ya, ¿cierto? Es lo que considero. Bueno, voy a dejar en otro video todavía conceptual de repaso el cuadro 5, porque me parece fundamental hacer referencia a ese cuadro 5 y 6 para reforzar un poco, aquí está el 5 y el 6, para afianzar estas pruebas o al menos mencionar algo de ellas que ya las hemos trabajado. Hacemos tal vez uno más y luego vamos al software. Vamos entonces a dejar este video acá.